Buenas noches, mi querido populorum del Perú y todos aquellos que escucharon cómo el presidente de un país vecino y amigo se ha atrevido a hablar de nuestra policía comparándola con los nazis, cuando han demostrado ser la menos agresiva del planeta porque enfrenta a sus agresores solo con escudos de plástico. Gracias. Pero claro, como era de esperarse, se trata de otro mojón de la izquierda, y para más señas les diré, también ha sido terruco. Doctor, ¿se ha vuelto loco? ¿Cómo un presidente latinoamericano le va a decir esa barbaridad? Rectifíquese inmediatamente o va a ocasionar un conflicto internacional. Un suspiro más y va a parir. Caviarín. En este caso lo de mojón le calza perfecto, porque desde sus tiempos de terrorista sus camaradas le decían el cacas. Porque tu presidente latinoamericano acostumbraba a defecar sobre los prisioneros que tomaba su agrupación criminal. Así que por el contrario, se va a sentir halagado de que le recuerden lo que mejor sabe hacer. Gracias. Y debe ser por eso que en su país la está regando con fuerza. Pero en su caso no es solo que no pueda controlar sus esfínteres. No, never in the life. Al parecer tampoco lo puede hacer con su alcoholismo galopante. Todos hemos visto los videos en los que aparece casi cayéndose y eructando silvestremente. Jeroglíficos parlantes que solo su mente macerada debe entender. Por eso, amigos, no es de extrañar que a este Huasca se le ocurriera comparar a nuestra policía con los nazis. Habría que haberle hecho el dosaje etílico en el momento que declaró eso, porque a lo mejor estaba de boleto y con diablos azules. Es que para decir eso de la policía, que acabó con un ataque subversivo de muchos días, solo con escudos de juguete, o sea, de plástico y gases lacrimógenos, no hay que estar pasado de vueltas o ser un inimputable. Acusar de nazi parece ser una pataleta favorita. Ya antes lo hizo con autoridades y periodistas de su país y hasta con su propio Estado. Y mientras don Mojón la emprende contra nuestra policía, en su país la gente ya marcha en las calles contra él, porque el cacas está haciendo lo que mejor sabe. Ahora defeca a quienes votaron por él. Doctor, eso es asunto de los colochos. Nosotros no debemos meternos. ¿Y por qué no dijiste eso cuando el Beodo habló de nuestra policía? Tanto ver la foto de la sangrecita y te estás pareciendo a ella, Caviarín. Toditos estos desde su chiquititud ya tienen su doble rasero. Desde que nacen ya lo traen puesto. Lamentamos que este incidente empañe las relaciones con nuestros hermanos colombianos, que también son víctimas de esta oleada roja que invade nuestro continente. Sin embargo, estamos seguros que ellos también sabrán dar pelea. No nos podemos imaginar la alegría colombiana viviendo bajo la sombra del comunismo por mucho tiempo más. Por lo pronto, ya nuestro Congreso le metió su tate quieto a el cacas, que ya demostró que también se caga. Se embarra ya. Justo cuando tiene un micrófono al frente.
Gracias, aguanta. Y ya sabes, si tienes un problema difícil o sencillo, aunque venga de la hoz y el martillo o de cualquier otro caviarillo, vota por tu caudillo, Camotillo el Tinterillo. Esta noche, líderes políticos llegan a Palacio de Gobierno para reunirse con la presidenta Dina Boluarte. Además, el premier Alberto Tarola declaró ante la Fiscalía por las muertes durante protestas. Y también, al menos 118 congresistas de 14 países firman carta a la OEA denunciando plan internacional para desestabilizar al Perú. Muy buenas noches y bienvenidos al programa. Han visto ya un poco de lo que vamos a ir conversando hoy, pero empezamos con estas reuniones que tiene la presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno, y el día de hoy ha recibido a diferentes actores, Avanza País, APP. Finalmente se ha reunido y ha tenido conversaciones como con Rafael López Aliaga, de la que vamos a comentar en algunos instantes, que parece no tienen el resultado que se esperaba, o que por lo menos se va a proyectar en el Congreso de la República. Pero vamos a empezar escuchando a César Acuña, porque él ha mencionado que incluso en la posibilidad bastante cercana, parece, de que el Congreso decida no ir por el adelanto de elecciones, ellos apoyarán un gobierno de Dina Boluarte hasta el 2026. Ha sido una reunión muy importante. Creo que tenemos que mirar el futuro, y el futuro significa estabilidad económica, el futuro significa estabilidad política y el futuro significa estabilidad social. Alianza para el Progreso va a apoyar el adelanto de las elecciones. Y vuelvo acá de nuevo a ratificar, APP va a apoyar el adelanto de las elecciones. Más bien yo invoco a todas las bancadas. Invoco a los 130 congresistas que escuchen la voz del pueblo. Bueno, pero esa es la posición que está marcando César Acuña. Sin embargo, no es la posición que tiene el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, porque luego de la reunión con Dina Boluarte ha reiterado que para él la posibilidad de que un congresista renuncie no es viable. Que antes, dice, de reunirse incluso en Palacio de Gobierno con Dina Boluarte, él se asesoró con varios expertos constitucionalistas y que le dijeron que no se podía ir por ese camino, porque un cargo de congresista no es renunciable. Pero vamos a escuchar a Rafael López Aliaga. Sería, yo entender, el único camino que seguiría. ¿Usted está de acuerdo con esa postura o cuál es la posición que tiene? Gracias. Yo digo, yo respeto las opiniones, caballero. ¿Ya? Si el señor Mesías Guevara opina eso, bueno, lo que le estoy diciendo es que el Perú está de gobierno en de gobierno. Entonces, el que más paga la factura, paga el pato, es la persona más vulnerable. Dese cuenta que nuestro país es 80% informal. Nuestros hermanos viven día a día, de la venta diaria. Entonces, dejemos esto de convulsiones, porque nuevamente entrar en elecciones, es crear una falta de confianza y alargar esta agonía pues más tiempo, ¿no? Creo que de una vez hay que respetar lo que el Congreso decida también, pero también respetar lo que el TC pueda decir, respeto a lo que el Congreso pueda decidir también. Y agregó respetar lo que la propia ciudadanía eligió, que es congresistas que los representen por un periodo de tiempo determinado. Dina Boluarte fue elegida también por la voluntad popular como vicepresidenta. Eso quería decir, a todas luces, a falta de Pedro Castillo, por algún motivo, tenía que asumir Dina Boluarte, y eso lo eligió la ciudadanía. Es por eso que Rafael López Aliaga insiste en que su posición no va a cambiar.
no se va a mover y ellos no van a aceptar un adelanto de elecciones, que parece finalmente que es lo que va a ocurrir en el Congreso de la República. Mañana acaba la legislatura, se han conseguido algunas firmas para que pueda mañana proponerse nuevamente discutir ese tema, pero parece que no se van a alcanzar los votos necesarios en el consenso en el Pleno. Alejandro Cavero también salió de una reunión con Dina Boluarte y aseguró que Avanza País ha conversado de buenas formas, de buenas maneras con la presidenta y que ella les ha asegurado que sea la decisión que sea, va a respetar lo que se determine en el Parlamento. Quisiera conocer si en esta reunión que acaban de sostener con la presidenta, la mandataria les ha pedido apoyar el adelanto de elecciones y además también nos dice que mañana van a evaluar su posición, es decir, ¿esta podría cambiar? La mandataria lo que nos ha señalado es que ella tiene una posición sobre el adelanto de elecciones, que es la propuesta que ella ha enviado al Congreso de la República en un proyecto de ley. Pero nos ha mencionado y con toda claridad nos ha dicho que ella va a ser muy respetuosa de cualquier decisión que tome el Parlamento. La presidenta nos ha ratificado que ella es una mandataria que respeta la separación de poderes y el equilibrio de poderes y que va a respetar aquello que pueda determinar el Congreso. Incluso más allá, el congresista Cavero asegura que le han planteado sobre la mesa a Dina Boluarte amnistía para todos los miembros de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, que hayan actuado desde diciembre en cualquier clase de enfrentamiento para parar la violencia en diferentes regiones de nuestro país. Que esa es la manera adecuada de darle un respaldo necesario en estos momentos a la policía y a las Fuerzas Armadas, pero se ha quedado en tema todavía de discusión. Hemos escuchado las diferentes posiciones que se tienen por parte de los representantes de diferentes agrupaciones políticas que también en el Parlamento reflejan estas decisiones o estas conversaciones que han tenido con Dina Boluarte. Así que la situación para que realmente este tema de adelanto de elecciones se dé es sumamente complicada. Mañana es el último día y, por supuesto, durante el programa de mañana estaremos comentando lo que ocurra en el Congreso. Mientras tanto, en Puno sigue la gente sin poder tener acceso a su propio dinero. ¿Y esto por qué? Porque en medio de la obstaculización de vías, pues no puede llegar el dinero a los cajeros en Puno. Así que las personas están completamente desesperadas, ya no tienen cómo subsistir. Vean este video. El carro de transportadores de valores no está llegando a nivel de todo el departamento de Puno para hacer el pago de los señores. Sí, no hay. Mientras el banco no tenga efectivo, no se les puede pagar, señores. ¿Solamente qué tipo de atenciones? Todas las operaciones, depósitos, pagos, todo, menos retiro. Entonces la mayoría se ha venido para retiro del bono, señor. Como no tiene ahorita fondos el banco, lamentablemente no les puede atender, ¿correcto? Sí, entonces sería eso todo, señor. Imagínense ustedes estar en esta situación. Tiene un dinero ahorrado, tiene un dinero que de repente su familia le hace llegar desde cualquier otra parte del país porque necesita para comprar alimentos, para comprar medicinas, ¿no? Los bonos, es verdad que de repente muchas personas todavía tienen acceso y que no lo pueden tener en la mano en medio de esta situación porque no hay dinero que pueda llegar a los bancos. Es una situación realmente tremenda. ¿Y hasta cuándo va a durar? ¿Hasta cuándo va a aguantar esta gente sin poder tener su propio dinero para seguir viviendo? Es sumamente complicado, pero no es lo único que ocurre en Puno. Ya hemos visto lo que ha pasado anteriormente con una ciudadanía completamente descontrolada. En muchos casos, la violencia está consumiendo a todos los puneños. Y vean ustedes lo que ha ocurrido con el alcalde de San Antón, Azángaro, porque tuvo que así, de rodillas, pedir perdón por haberse reunido con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Vamos a escucharlo. Por favor, pido al pueblo me disculpen. Hermanos de la Ronda, creo que es el entender de toda la situación que vive el país. Creo somos conscientes que nosotros tenemos una gran responsabilidad, también preocupación, y en ese sentido creo que reitero, si es que tengo que dar la vida por mi pueblo, siempre voy a dar y siempre voy a estar con ustedes, porque ustedes me han elegido. Y en ese sentido, lo que he hecho dentro de mis convicciones, hoy, si es que eso está mal, es un delito,
pido perdón una vez más y las disculpas del caso. Miren ustedes a lo que se ha llegado. Un alcalde que ha sido elegido por voluntad popular. Un alcalde que en medio de esta situación de zozobra considera que sentarse a conversar, que el diálogo es lo que debería primar. ¿Y qué hacen estas personas? No, lo obligan a humillarse de esta manera, porque a través de la violencia sienten que van a conseguir lo que les dé la gana. Y ese es un espacio muy peligroso que se está permitiendo desde el Ejecutivo y desde todas las autoridades para que un alcalde se ponga en esta situación frente a sus propios vecinos. Y eso nos da cuenta del azuzamiento, además, que hay. Si eso ocurre con una autoridad, ¿qué va a pasar o qué está ocurriendo realmente hoy por hoy con todos aquellos que ni siquiera quieren participar de las protestas, pero que lo hacen por temor a represalias? Ahí ustedes están viendo claramente estas imágenes. Pero bueno, vamos a dejar este tema porque queremos hablar también de lo que usted ya tiene en imágenes. Una entrevista que dio muy temprano en Canal N el doctor Eduardo Pachas, abogado del expresidente Pedro Castillo. Habló, la verdad, de varios temas, pero lo primero que dijo es que a su defendido no se le permite hablar. Recordemos, antes de que escuchen esta participación, que se le citó en la Comisión de Fiscalización y en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En ninguna apareció, supuestamente iba a estar conectado, iba a tener participación virtual, pero nunca apareció en ninguno de los grupos de trabajo. Vamos a escuchar a Eduardo Pachas. Ahora, ustedes quieren argumentar, porque entiendo que es eso, que lo que pasó el 7 de diciembre, 11:40 y minutos más, pues no pasó. Ya, te vuelves a equivocar y te voy a decir por qué. En primer lugar, esa pregunta, ¿por qué no se la hacen al presidente Castillo y que él lo responda en pleno y directo, ya sea en el penal Barbadillo, ya sea en el Congreso o ya sea? ¿Por qué no le dan esa oportunidad para que él responda con cámaras de televisión y donde está este señor Ventura o esta señora Lady Camones? ¿Por qué le tienen miedo a que el presidente Castillo responda? Miedo. Si entonces, pero objetivamente... El documento ayer, Katy Ugarte presenta el documento ayer en la mañana, ¿qué pretendían? Inmediatamente, no, le pregunto a usted, que es abogado de Pedro Castillo, ¿quién es el autor del discurso que leyó Pedro Castillo? Que lo diga el señor Pedro Castillo en el pleno delante de la cámara de televisión, ya sea en el penal o ya sea en el Barbadillo o en cualquier otro. ¿Por qué no? ¿Por qué le tienen miedo? Pero nadie le tiene miedo, pues, el presidente Castillo hable. No es una ¿Por qué Lady Camones le tiene miedo? ¿Por qué el señor Ventura le tiene miedo que el presidente hable? Luego llamó a Lady Camones a participar de la entrevista y quiso desmenuzar uno a uno los puntos que dijo son falsos del sustento del doctor Eduardo Pachas. Pero básicamente lo que dice Pachas es que Camones y Ventura le tienen miedo a Pedro Castillo, que no quieren escuchar lo que tiene que decir. Y lo que le dice nuestro compañero Fernando Llanos en esta entrevista es, bueno, si su posición es que no quieren escuchar a Pedro Castillo, ¿no?, por temor, entonces Pedro Castillo durante más de un año también estuvo, ¿no?, huyendo prácticamente de estas comisiones porque tenía miedo de enfrentar al congresista Ventura. Básicamente no supo qué decir el doctor Pachas. Dicho sea de paso, el doctor Pachas se enredó muchísimo en los motivos por los cuales no se conectó a ninguno de los grupos de trabajo, que le llegaron las notificaciones a destiempo, que no supo cómo hacer el descargo, que el técnico del Congreso no había hecho bien su trabajo, y nuestro compañero le dice, bueno, entonces, si se hubiera conectado, si hubiera respondido Pedro Castillo. No, ni estaba Pedro Castillo en ese momento, aunque él aseguró que sí había salido de su celda para responder. Pero también, además, se le cuestionó acerca de información que había salido sobre más de 70,000 soles que habría recibido Eduardo Pachas, pero del Estado, no del bolsillo de Pedro Castillo como su abogado personal, sino del Estado. Esta fue su respuesta. El Centro Líder dice que usted, con el Fondo de Apoyo Gerencial, trabajó en el Palacio de Gobierno entre julio y diciembre del 2021 por 75,000 soles. ¿Esto es cierto? Ya, eso lo sacó el diario La República. Yo le mandé una carta notarial, ya, y he publicado en un Twitter al día siguiente, y publiqué la carta notarial que ya la tiene La República. Yo lo he responsabilizado. No, pero eso es verdad, ¿no? Es completamente falso. Jamás he recibido un dinero del Estado, jamás yo he trabajado, he sido funcionario, servidor público
del Estado, nunca he tenido oficina en Palacio, ni secretaria, ni nada. Si yo iba a despachar, despachaba asuntos de tipo penal y era abogado personal. ¿Y estos 75.000 soles? Nunca he recibido ni un sol y le mandé una carta notarial y le responsabilizo penalmente para que se haga la rectificación. Le agradezco la pregunta porque tengo este medio y le voy a mandar la carta notarial diligenciada por la notaría, que lo responsabilizo y lo hago responsable de la seguridad personal y familiar y económica que yo pueda sufrir, porque me están imputando hechos que son absolutamente falsos. Inmediatamente después se le preguntó quién le estaba pagando entonces en estos momentos, si el propio Pedro Castillo, si algún familiar, si está haciendo un trabajo ad honorem, y no quiso responder Eduardo Pachas. Dijo que eso no era de incumbencia pública y que finalmente todo se iba a ver bajo los lineamientos correctos. Pero bueno, ahí está la presentación de Eduardo Pachas, que fue bastante larga, extensa y para él mismo a veces confusa, ¿no? Decía una cosa, luego otra, pero bueno, ahí está las declaraciones que tuvo en Canal N. Vamos a otros temas, uno realmente preocupante. Antauro Humala, desde que salió de prisión, lo primero que dijo es: yo voy a ser candidato presidencial. Voy a recorrer el país para lograr ser presidente de la República. Una persona que acababa de salir de prisión por el asesinato de policías en nuestro país. Y lo está haciendo, pero bajo esta línea y este pensamiento del terror. Porque escuchen lo que dijo de Sendero Luminoso. Y lo mejor que ha dado la izquierda como partido político, no estoy diciendo como hombre, planillones falsos, no, como partido político, o sea, ideología, liderazgo y martirologio. Hay que ser realistas, nosotros los democracialistas somos matemáticos, somos científicos, decimos las cosas como son. Lo mejor que ha dado la izquierda desde Pizarro hasta ahorita como partido político ha sido Sendero Luminoso. Y que me ganen, carajo. Ha sido Sendero Luminoso, tenía ideología, tenía liderazgo y tenía martirologio. Que estuvieran equivocados es muy diferente. Que sean colonizados mentalmente, porque el marxismo es una especie de colonialismo mental de izquierda, cierto, pero aún así pusieron el jaque al Estado criollo durante 20 años. Bueno, esto ustedes dirán, ¿por qué lo recordamos si ha ocurrido hace algún tiempo? Usted habrá visto, ¿no? También, y escuchado estas declaraciones, porque la DIRCOTE lo ha citado para mañana, a raíz de este video. Y ahí está justamente esta citación policial que dice: diligencia que contará con la participación del representante del Ministerio Público, la Procuraduría Pública Especializada para casos de terrorismo. Cabe señalar que usted podrá ser asistido por un abogado de su libre elección o se le va a asignar uno de la Defensa Pública. Mañana a las 9:30 de la mañana. Tendrá que responder ante la DIRCOTE. Apología al terrorismo es lo que se está investigando para Antauro Humala, que además, dicho sea de paso, lo vemos en la otra fotografía veraneando con su pareja, bien relajado, mientras los antauristas están en primera línea violentista de estas protestas. Y recuerden que el propio Antauro Humala dijo en su momento: no, eso de tirar piedras es para los calichines, yo ya estoy en otra cosa, yo tomo comisarías. Vean ustedes, ¿no? La mente delincuencial de esta persona que dice: yo ya estoy para otras cosas, yo tomo comisarías. Pero qué barbaridad. Y bueno, ahí lo hemos escuchado de Sendero Luminoso. Y es verdad, más adelante vamos a hablar que esta es una muestra de que la rehabilitación después de una prisión en nuestro país no se da en todos los casos, mucho menos cuando se habla de esta clase de situaciones. Pero bueno, sobre todo eso vamos a hablar en algunos instantes más, porque es momento de hacer la pausa. Nos separamos unos segundos, regresamos. Milagros Leiva Entrevista llega gracias a Costamar, 9 veces mejor agencia de viajes de Sudamérica. ¿Hace mucho que no ves a tus familiares que viven en los Estados Unidos? Entonces reencuéntrate con ellos y disfruten de un crucero de Royal Caribbean con Costamar Travel. Salida confirmada desde Barcelona a bordo del Royal Caribbean desde $2,219 u 8,876 soles. Comuníquese al teléfono que aparece en pantalla o visite costamar.com. Aprovecha los 3 días de la venta Power de Falabella, del 15 al 17 de febrero. Smart TV Samsung 4K Ultra HD QLED de 50 pulgadas a 1,699 soles. Refrigeradora Samsung Side by Side de 638 litros a 3,399 soles. Exclusivo con tus tarjetas del Banco Falabella. Ingresa a falabella.com y encuéntranos aquí.
Este verano cuida tu piel, hidrátala, atenúa cicatrices, manchas y estrías, recupera tu piel seca. Y ahora, prueba la nueva loción corporal. Cuida tu piel con Bio Oil. De venta en principales farmacias y supermercados. ¿Sabías que más del 50% de las mujeres no están conformes con sus pestañas? Por eso desafiamos a 100 mujeres a usar el serum natural de Next. Después de 4 semanas, los resultados. 9 de cada 10 observaron un crecimiento significativo, además de obtener mayor volumen y fortalecerlas. Sorprendente, ¿no? Next, tus propias pestañas y cejas extra large. La falta de hierro puede hacer que te sientas más cansada y fatigada. Y durante el embarazo necesitas más hierro para oxigenar tu cuerpo y el de tu bebé. Complementa tus necesidades de hierro con Sunco, un delicioso gustito que te hace bien. Sunco, la nutrición nunca fue tan divertida. Aprovecha los 3 días de la venta Power de Falabella, del 15 al 17 de febrero. 30% de descuento en miles de productos de nueva temporada en vestuario, calzado y accesorios. Ingresa a falabella.com y encuéntranos aquí. Buscas tecnología, aventura y confort. Y aquí, en Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur, encontré 2 opciones. Me encuentro en Volkswagen. Te cuento que este auto trae pantalla táctil de 6.5 pulgadas, gran capacidad de carga, tiene un motor de 1.6, tiene doble airbag y aparte asientos tapizados en cuero. Y siempre con la seguridad de una marca europea, una marca alemana, Volkswagen. Continuamos en RevoShop Jetour X70 Plus. Está viniendo con un motor 1500 turbo de inyección electrónica multipunto, sistema ABS EBD, tiene el monitoreo de la presión de llantas a tiempo real, sensor de punto ciego. De esta manera tu viaje va a ser mucho más seguro. Entonces, si quieres manejar mejor tu futuro, conduce una Jetour. Con más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año, Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur te espera. Todos merecemos una vida sexual plena y satisfactoria. En Boston Medical Group hemos desarrollado innovadores tratamientos para disfunción eréctil y eyaculación precoz. Agenda tu cita ahora. Lopeza te trae el verdadero sabor peruano. Mostaza, ketchup y rocoto. Sí, nuestras salsas listas, con la consistencia y sabor natural que solo Lopeza te puede dar. Ya estamos de regreso en el programa. Están viendo a mi invitado, Eduardo Ponce, ex viceministro de Relaciones Exteriores, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, bueno, Maricel. Con hay todo que gusto. empezar hablando de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que ha tenido una serie de declaraciones acerca de nuestro país, pero sobre todo de nuestra Policía Nacional, que han sido rechazadas en el Congreso, lo han declarado persona no grata. ¿Este es un paso adecuado o qué debería ocurrir frente a esta situación? Bueno, en primer lugar, el señor Petro es un político muy desatinado, por decirlo menos, ¿no? Y creo que de una condición bastante deplorable, es una persona de mala estofa, diría yo. Y como tal, se presenta. Entonces, la declaración que ha hecho es además, a mi juicio, una declaración de mala fe, ¿no? Porque él tiene que saber, se supone que tienen una embajada en Lima y que esa embajada les tiene que informar, y se supone que el señor Petro lee además periódicos y tiene otras fuentes de información, porque sin ello no debería haberse lanzado a decir estas barbaridades, cuando la Policía Nacional del Perú más bien peca exactamente de lo contrario, porque a mi juicio la Policía Nacional del Perú es muy comedida y me parece que el enjuiciamiento que se hace de su acción
tanto como de la acción de la Fuerza Armada, ¿no? Se le desliga de muy mala fe también de la contraparte, de la motivación de sus actos. Pero toda esta información la debe tener Gustavo Petro. El tema es que no quiere mirarla realmente con objetividad o quiere ser indiferente a esas voces y escuchar más bien aquellas que van azuzando la violencia en nuestro país. Sí, claro. Porque tiene Gustavo Petro intereses detrás de estas palabras. ¿Hay un más allá del que simplemente digo lo que pienso? Bueno, el interés que tiene Petro está muy claro. Hoy día ha sido demostrado una vez más porque ha firmado un acuerdo de integración con Nicolás Maduro. Entonces, él ha sido un importante refuerzo a esta liga regional que conforma desde el famoso presidente de México, el lentísimo AMLO, Petro, el presidente argentino, y por supuesto Evo Morales con su compañero, el presidente de Colombia. Entonces, bueno, se ha dejado saber por parte de varios congresistas, ¿no?, en esta carta abierta a la OEA, que hay un interés, sí, claro, detrás para desestabilizar a nuestro país. ¿Es así, tal cual, como lo han presentado en esta carta abierta? Yo creo que es clarísimo. Yo creo que la izquierda regional ha visto que al terminar tan patéticamente el régimen de Castillo, han perdido un alfil en una posición geopolíticamente tan importante como la que ocupa el Perú en la costa del Pacífico sudamericano. Entonces, la pérdida de Castillo les ha dolido en el alma, ¿no? Y actualmente están luchando, batallando para que la que fue su vicepresidenta constitucional, ahora presidenta de la República, no transite por un camino distinto de Castillo, que es precisamente lo que está haciendo. Entonces, el complot, así lo llamaría yo, que hay de las izquierdas regionales en contra del Perú es algo evidente y es algo contra lo cual nosotros tenemos que luchar con toda lucidez y eficacia. ¿Y cómo se lucha contra eso específicamente? Porque muchos han criticado esta declaración de persona no grata a Gustavo Petro. Ya se tomó una decisión similar con Evo Morales, no puede ingresar a nuestro país, pero dicen que es romper relaciones con personas que están de paso y que finalmente generan este quiebre con países hermanos. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, con Bolivia el paso lo tomó Migraciones. No lo tomó Cancillería. Migraciones prohibió el ingreso de Morales y sus allegados al territorio nacional. En el caso de Colombia, que es un país con el cual tenemos una relación que comercial y financieramente es mucho más importante que la que tenemos con Bolivia, ¿no? Es decir, hay unas 400 empresas colombianas que invierten en el Perú, que dan empleos, etcétera, etcétera. Y hay un intercambio comercial importante. Entonces, además estamos hablando de un presidente actual y un expresidente que, bueno, incluso tiene ya discrepancias, me refiero al de Bolivia, con el jefe de Estado actual. Pero centrándonos en lo que significa una decisión de este tipo, ¿puede llevar a un quiebre diplomático? Bueno, ha llevado ya a una rebaja sustancial de las representaciones diplomáticas de la nuestra en Colombia, ¿no? Al embajador colombiano aquí lo declararon o lo invitaron a irse, para decirlo de alguna manera. Nosotros no tenemos embajador en Bogotá y eso diplomáticamente es muy importante. El pronunciamiento político, aparte de las declaraciones de la canciller y de las notas que debe haber cursado al gobierno colombiano, el Congreso, al declararlo persona no grata, ha asumido una posición política fuerte y sonora en Bogotá, en Colombia. La oposición colombiana, que es muy fuerte,
y es mucho más tradicional como gobierno que Petro, ha tomado nota y hoy día mismo han habido hoy y ayer unas manifestaciones muy fuertes en contra y a favor de Petro, que tiene pues muy pocos meses en el cargo. Entonces yo tengo la impresión de que eso está más o menos tambaleándose porque pero es era una la persona, decisión que debía tomarse. como decía yo, muy desatinada, ¿no? ¿Era la decisión que debía tomarse por parte del Congreso? Claro que sí. ¿E ir más allá? ¿La Cancillería debería ir más allá? Bueno, la Cancillería lo que podría hacer, pero que no me parece conveniente, es romper relaciones con un país con el cual tenemos un relacionamiento que, como acabo de decir, trasciende lo puramente diplomático, ¿no? Hay un relacionamiento económico y empresarial que es muy importante. Colombia es un mercado comprometido además por toda la normatividad del Grupo Andino, en el cual los productos peruanos, los productos peruanos se exportan, ¿no? Y es un mercado significativo porque nuestros productos entran sin aranceles. Claro, entonces romper toda clase de negociación, iría en contra de nuestros propios intereses. Claro, es socavarnos, digamos, a futuro, a largo plazo. Quería aprovechar su presencia también para comentar este informe de Amnistía Internacional, que ya ni sé cómo calificarlo porque es sumamente sesgado, por decirlo menos. Tiene frases que quiero analizar con usted. En parte, por ejemplo, y lo tenemos en pantalla, ¿sí? En parte de este informe se dice lo siguiente: desde el inicio, las masivas protestas en las regiones del país han disparado de forma ilegítima. La policía, se refiere a la policía y el ejército, han disparado de forma ilegítima armas letales y usado otras armas menos letales de forma indiscriminada contra la población, especialmente contra personas indígenas y campesinas, en el contexto de la represión, protesta, constituyendo ataques generalizados. Pero claro, lo que mencionan casi en todo es que esto es un tema de racismo, que nuestra Policía Nacional, nuestro ejército, y lo dicen en otra frase, la evidencia apunta que las autoridades habrían actuado con un marcado sesgo racista, ensañándose contra aquellas poblaciones históricamente discriminadas porque, y en otra parte dicen, las protestas han sido mayoritariamente pacíficas, ahí lo estamos leyendo, incluyeron ciertos elementos de violencia focalizada, ¿no? Como el lanzamiento de piedras con ondas artesanales, cohetes, pero la evidencia recolectada indica que la policía y el ejército dispararon balas de forma indiscriminada y en algunas ocasiones hasta a objetivos concretos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Vamos a ir analizando, ¿no? Después algunos otros puntos más de este informe, pero ¿qué le parece lo que hasta ahora estamos escuchando? Bueno, me parece una barbaridad, pero no me sorprende en absoluto. Yo he sido embajador en Londres durante 5 años. Londres es la sede de Amnesty International, de tal manera que sus pronunciamientos me son altamente conocidos y no esperaba nada distinto a lo que acaban de escribir. Lo que hay que hacer es pura y simplemente no tomarlos en serio. Punto. Claro, digamos, no es vinculante para nosotros en ningún sentido. Y todo el mundo los conoce, todo el mundo sabe, es como esperar algo distinto de, qué sé yo, una ONG del mismo corte ideológico, ¿no? Hay que rechazar en tal caso, es decir, ni siquiera vale tomarlos en cuenta, dice usted, ignorar las recomendaciones de completamente. El problema es que si en la mirada que se tiene tal vez de otros países que no están inmersos en nuestra situación, puede tener alguna clase de eco este informe, o tampoco cree que Yo creo que son demasiado conocidos porque, digamos, están en el mercado de las ONGs hace demasiado tiempo, y hace demasiado tiempo que dicen lo mismo. De tal manera que cualquier gobierno, diplomacia avisadas, los identifican perfectamente y no esperan otra cosa de Amnesty International. Ahora, hay que reconocer que justamente por lo que hemos venido conversando de lo que ocurre en la región, de esta nueva ideología que ha querido captar también a Perú, esta clase de pronunciamientos cada vez tiene más eco en las personas a nivel internacional. Entonces, esta clase de informes van a ser leídas por aquellos que
paran, ¿no? Como se dice antiguamente, paran el oído a versiones de este tipo y al tener, digamos, un respaldo, ¿no?, de Amnistía Internacional, ¿no?, entre comillas, pues van a pensar que todo lo que se dice ahí es cierto. Así es. ¿Y qué podemos hacer ante ello? Nada. Nada. Se deja entonces una ventana abierta que para usted no es preocupante, pero que se suma a las voces de algunos incluso parlamentarios, ¿no?, personajes que intentan en Suiza y en otros lugares, bueno, decir que esto también es una dictadura. Y incluso antes del informe de Amnistía Internacional, asegurar exactamente lo mismo, que hay una victimización. No, Maricel, no, porque si usted observa con realismo la posición de la Unión Europea o de los Estados Unidos, es absolutamente diferente con relación a lo que ocurre en el Perú. Todos esos gobiernos saben perfectamente lo que piensa y lo que dice, lo que escribe Amnistía Internacional. O sea que... No solamente eso, me refiero incluso a lo que le decía, ¿no?, que hay representantes, congresistas de nuestro país que están, ¿no?, llevando esta misma voz. La señora Margot Palacios. Que están llevando esta misma voz. O la señora Huanca. Bueno, Lourdes Huanca se paseó por toda Europa, ¿no? Ya, pero bueno, ella no es oficialmente ninguna autoridad en nuestro país. Pero bueno, igual como líder indígena, porque así se presenta, ¿no? Se paseó por toda Europa también llevando este mismo discurso. Pero en todas partes hay políticos de derecha, de izquierda, de centro. Algunos se pasan de los extremos para ser ultra izquierdistas, por ejemplo. De tal manera que las cosas hay que tomarlas como de quien vienen. Es verdad. Yo simplemente creo que teníamos las recomendaciones para que nuestros televidentes puedan ver exactamente de qué estamos hablando en el tema del informe de Amnistía Internacional. Da algunas recomendaciones también sobre un cambio, dice, un cambio de tácticas en la gestión de manifestaciones. Es urgente. Las autoridades estatales deben poner fin al uso de la fuerza letal para dispersar las protestas y evitar el uso de armas potencialmente letales. El gas lacrimógeno y otras armas menos letales deben ser usados de forma adecuada y proporcional. Bueno, dicho sea de paso, es verdad, no es proporcional porque se usan gases lacrimógenos cuando del otro lado están lanzando objetos contundentes. Entonces sí, ese es el único mínimo punto que se le da la razón a este informe, pero que ni siquiera, por si acaso, les recomiendo leer el informe completo, pero en ningún momento hablan del policía Sonco, del suboficial Sonco, de aquel que fue quemado vivo al lado de su patrullero en Puno, de todos los policías que han tenido que ser evacuados a Lima en medio de una situación de gravedad por las heridas que han tenido en medio de estos enfrentamientos, y muchas de ellas de manera irreversible. Así que esto no lo recoge Amnistía Internacional. Dice que ha hablado con muchísimos actores, que todos tienen miedo, pero no se ha hecho un trabajo realmente. No, por ejemplo, mire, el señor Petro, de la forma menos seria, invoca la Convención Americana de Derechos Humanos. Y no tiene presente que según la Convención, que según su primer artículo, y yo lo tengo aquí, en su primer artículo, que es la enumeración de deberes, estatuye que no hay que discriminar por absolutamente ningún motivo ni condición. Y aquí se está discriminando a la policía y a la Fuerza Armada, a las fuerzas del orden en general, por su condición de serlo. De tal manera que se está incumpliendo justamente con el primero de los artículos de la convención que se está invocando. Y dice, por otro lado, que el derecho a la integridad física y a la vida, en fin, no ser atacado en forma infamante o funesta, es un derecho humano, que es el que se menciona en tercer lugar en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y aquí no se tiene presente que la policía y las Fuerzas Armadas son personas también y que consecuentemente
tienen derechos humanos como usted o como yo. Pero parece que para ellos no es así, porque no mencionan una sola palabra del otro lado, y en cualquier informe se supone debería haber una objetividad por lo menos media. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche y haber compartido un poco de esta mirada que se tiene, y como dice usted, pues entonces a tomarlo como tiene que ser, porque no es vinculante para el Perú. Muchas gracias. Con todo gusto, Maricel. Nos vamos a una pausa, regresamos. Encuentra la variedad de ropa y accesorios más completo para todo tipo de estilo. Aquí, en Plaza Norte y Mall del Sur. Preparados para aterrizar. Con tus tarjetas BBVA ahorra con descuentos exclusivos. Y lo mejor, paga con puntos en vez de efectivo. Para los que la ven, todas las nuevas tarjetas BBVA son Smart. Control total. BBVA, creando oportunidades. Aprovecha los 3 días de la venta Power de Falabella, del 15 al 17 de febrero. 30% de descuento en miles de productos de nueva temporada en vestuario, calzado y accesorios. Ingresa a falabella.com y encuéntranos aquí. Señor Meridianbet, ¿no es exagerado devolverles a los clientes 7% de sus pérdidas? Prueba nuestra atención personalizada y te devolvemos un porcentaje de todas tus jugadas. Encuéntranos en meridiancasino.pe. Dile sí a Decameron El Pueblo y a unas vacaciones diferentes, hasta con 30% de descuento en el verdadero todo incluido. Dile sí a la diversión en familia, con todas las comidas, todas las bebidas, piscinas, discoteca y mucho más. Separa hoy en decameron.com o al 634-2424. Aprovecha los 3 días de la venta Power de Falabella, del 15 al 17 de febrero. Smart TV Samsung 4K Ultra HD QLED de 50 pulgadas a 1.699 soles. Refrigeradora Samsung Side by Side de 638 litros a 3.399 soles. Exclusivo con tus tarjetas del Banco Falabella. Ingresa a falabella.com y encuéntranos aquí. Toma Gloranta con Quión, el ingrediente natural utilizado para la gripe en forma de caramelo y con sabroso sabor. ¡Gloranta! Pídelo en tu farmacia. Bolsas y ojeras? No con Next Crema de Ojos. Con su innovador aplicador jeringa, desaparécelas en 2 minutos. Next Crema, la nueva revolución para tus ojos. He venido a Plaza Norte a hacer compras, pero antes de eso tengo muchísima hambre, así que ¿qué les parece si vamos al patio de comidas y vemos qué encontramos? Ya estamos aquí en Don Buffet en el patio de comidas y estamos con Nilton. Nilton, ¿qué nos estás presentando hoy? Tenemos la riquísima sopa seca con carapulcra, tenemos el arroz con pollo tradicional de Don Buffet, los frijoles con secos, muy riquísimos como siempre, así es. Y no solamente tenemos esto en Don Buffet, tenemos comida internacional, comida criolla y también chifa, ¿no? Así es, en Don Buffet encontramos de todo. Así es. Llegamos al Bicentenario 2021, estamos aquí con Anthony. Anthony, ¿qué nos ofrecen el día de hoy? Tenemos el juane, tacacho, también te presentamos el lomito clásico de arroz con pato, pues, ¿no? El lomito me han dicho que acá en Bicentenario 2021 es infaltable. Es nuestro plato estrella de este local. El plato ¿no? bandera. El plato bandera de nuestro local. O sea, tenemos todas las regiones acá. Todas las regiones, en todas las regiones, pescados y mariscos también tenemos. Y llegamos a Bembos y ya estamos aquí con Magali. Magali, ¿qué hamburguesas tenemos en mesa? Una de las categorías que trae Bembos, las bembonas. Esta es la lo pobre. Por aquí tenemos la salsera. Una hamburguesa contundente. Se pone a bailar. Por aquí tenemos la churrita. Tenemos hamburguesas, tenemos menús, tenemos piqueos, tenemos variedades de productos. Los acompañantes también. Buenas. Como verán, he comido delicioso. Hemos tenido hamburguesitas, comida criolla y también comida de la selva. Estaba espectacular. Ya sabes que eso y mucho más lo puedes encontrar aquí en Plaza Norte, así que tienes que venir a visitarnos. Llegó Calel, el superalimento que rinde hasta 30 porciones. Súper concentrado, súper completo. Dale Calel a tu vida. Calel, el superalimento. Milagros Leiva Entrevista llega gracias a Costamar, 9 veces mejor agencia de viajes de Sudamérica. Ya estamos de regreso en el programa y vamos a hablar inicialmente de un tema sumamente importante y del que parece no le estamos prestando la atención adecuada. Esta decisión del Tribunal Constitucional de aceptar
que aquel sentenciado por terrorismo que ya cumplió su pena pueda postular a cargos públicos. Y para eso hemos invitado a un experto, al doctor Ernesto Blume, expresidente del Tribunal Constitucional. Doctor, gracias por estar aquí. Buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, esta es una decisión sumamente controversial. Hay quienes estarán de acuerdo por los fundamentos de base y hay quienes cuestionarán la poca objetividad y mirada real que se tiene de nuestro país. ¿Realmente un terrorista puede rehabilitarse a tal punto de ejercer un cargo público? Bueno, en primer lugar yo quería precisar... Y se lo pregunto evidentemente sabiendo que la respuesta es no, pero a ver, bueno, para poder iniciar el... Mire, en primer lugar yo quería precisar que mi posición es una posición que parte de una premisa, que es el respeto y la consideración que me merecen los miembros del Tribunal Constitucional y corresponde al ejercicio del derecho de crítica establecido en la Constitución en el artículo 139. Todos tenemos derecho a criticar las resoluciones judiciales. Entonces, no obstante mi respeto hacia las personas, yo voy a cuestionar la decisión que ellos han tomado respecto específicamente al tema del terrorismo. Si bien es cierto que el concepto de rehabilitación alude al perdón de la sociedad a quien cometió un hecho delictuoso, fue procesado, fue condenado, cumplió su pena y se supone teóricamente que fue rehabilitado para reinsertarse a la sociedad, esta figura de la rehabilitación no puede ser tomada en términos absolutos, sin establecer algunas excepciones. Y el error del tribunal ha sido tomar esto en términos absolutos, porque evidentemente, dada la naturaleza del delito de terrorismo, que es un delito de lesa humanidad, eso hay que precisarlo. Y segundo, que es un delito que alude a destruir el sistema constitucional, la esencia misma de la nacionalidad, de la democracia, del Estado de Derecho. Es evidente que se tiene que tomar en consideración esos elementos para tomar los cuidados necesarios a efectos de que esa rehabilitación no habilite a esa persona a introducirse dentro del sistema de derecho y del sistema constitucional, asumir cargos públicos o postular y luego desde adentro pretender seguir atentando contra el sistema. Entonces yo creo que ahí ha habido una, digamos, una ausencia de un criterio objetivo y realista respecto a este tema específico del delito de terrorismo. Personalmente creo que hay situaciones en las que más allá de la ley va el razonamiento, ¿no? La lógica. Y creo que todos en el país, y sobre todo personas como miembros de un tribunal constitucional que saben al pie y al derecho lo que ha pasado y los daños que esto y lo han vivido además. Lo han vivido además, tomen una decisión de este tipo. Personalmente no le encuentro la lógica, pero usted me dice, bueno, se han basado en una ley, pero no ahí prevalece el o sea, han tomado en términos absolutos una institución jurídica, que es la rehabilitación, sin establecer algún tipo de excepción. Ahora, en honor a la verdad, cuando ellos resuelven en esta sentencia ese caso, resuelven una serie de cuestionamientos a un sinnúmero de normas dictadas en el tema del terrorismo. Y en casi todas declaran infundada la demanda. O sea, del paquete total cuestionado, lo que se ampara es muy reducido. Pero sí es sumamente preocupante el extremo que está contenido en, me parece, el fundamento 5 de la sentencia, que habilita a cualquiera, inclusive a quien fue condenado por terrorismo, a poder participar en política, postular, asumir cargos públicos, y eso creo que es, con todo respeto lo digo hacia mis ilustres colegas, abogados y juristas del Tribunal Constitucional, creo que es un error. Por decirlo menos, y usted lo dice de manera muy elegante, pero lo cierto es que aquí se está hablando de un tema en el que podemos salir afectados todos los peruanos. Así que para comprenderlo al detalle, ¿cómo se podría realmente verificar que una persona está rehabilitada? ¿Qué significa eso en un caso de terrorismo? Mire, y sobre todo en quienes perpetraron el delito de terrorismo.
Porque no olvidemos que la mentalidad del terrorista es una mentalidad muy peculiar, porque estos señores son milenaristas, es decir, ellos aspiran a llegar al gobierno, pero a largo plazo. Así es. ¿No? Son de una entraña totalmente totalitaria, dogmática, y tienen las manos manchadas de sangre. No podemos olvidar los 69.000, los 70.000 muertos. No podemos olvidar los 25.000 millones de pérdidas en daños materiales. Y por lo tanto, un terrorista es muy difícil que cambie. Y yo creo que en la comprobación matemática los casos son rarísimos. Y por lo tanto, es una ingenuidad pensar que quien asume esa posición, que es una posición sumamente radical, de destruirlo todo, de despreciar la vida humana, de afectar bienes públicos y privados, de dañar la esencia de un Estado constitucional, pueda rehabilitarse. Esa es una persona que se ha comprometido ya hasta las entrañas mismas con esa causa. Yo creo que los terroristas no son rehabilitados. Yo no conozco casos significativos de gente que haya estado metida en ese ámbito y realmente esté arrepentida. El que es terrorista será terrorista el resto de sus días. Así es. Así en algún momento deje de cometer actos terroristas, en su mente será un terrorista eternamente. Así es, así es. Lamentablemente es así y es la realidad. Es por eso que, claro, usted lo llama error, yo lo llamo una decisión vergonzosa del Tribunal Constitucional. Vergonzosa, por decirlo menos. Es una situación que interfiere con la paz de todos los peruanos, con quienes pensábamos que nuestras autoridades están para defendernos. Y finalmente se les dice, bueno, por si acaso, tu vida y tu futuro va a estar en manos de un terrorista, porque la verdad también y la realidad es que cuando uno vota no se informa adecuadamente. Exacto. Y no saben realmente cuál es el pasado de muchos. Y podrían elegir a un terrorista incluso sin saberlo. Y estamos expuestos a eso por una decisión aberrante del Tribunal Constitucional. Bueno, una pregunta que hay que formularse, Maricel. ¿Qué hacemos frente a esta situación? Mi propuesta es que se dicte una ley que regule el inciso 3º del artículo 32 de la Constitución, que habla de los efectos que producen las sentencias en la comisión de ciertos hechos delictuosos, y establecer ahí que quienes han sido condenados por delito de terrorismo tienen impedimento en el ejercicio del derecho político de ser elegido y participar en la cosa pública. Con esa ley cortaríamos de plano cualquier participación. Entonces viene desde el Congreso. Viene desde el Congreso y eso hay que hacerlo con carácter de urgencia. Ese es un imperativo que tiene el Congreso de la República. Que en estos momentos no se está viendo. Ahora, es probable que contra esa ley a futuro venga una demanda de inconstitucionalidad y el tema a futuro llegue al Tribunal Constitucional. Pero con otros miembros, tal vez. O quizás con los mismos, y quizás ahí reflexionen y varíen esta línea interpretativa. Entonces el propio Tribunal Constitucional puede enmendarse la plana. Podría, así es, podría en ese supuesto, porque estaría analizando una ley y ahí modular esta decisión y llegar al punto que corresponde, que es negar que esta gente pueda ingresar pues a un cargo público o ejercer un cargo de representación. ¿Lo podrían es totalmente inconveniente. A raíz de esta situación ya en breve, es decir, en las próximas elecciones ya podríamos ver esta situación. Es una ley que tiene su trámite regular y se aprueba por mayoría. Imaginemos y puede ser rápidamente expedida. Imaginemos que en el Congreso de la República se tome una decisión ahora, que algún buen parlamentario lo esté escuchando y diga, bueno, ok, no les voy a dar el tema de adelanto de elecciones ni otro que se esté viendo por ahí porque no me interesa, pero sí me importa, ¿no?, velar por la seguridad y el bienestar frente al terrorismo. Propone esta situación. ¿Cuánto tiempo podría llevarnos? Yo creo que si hay decisión política, es muy rápido. Porque se presenta el proyecto, se pasa a la comisión correspondiente, se analiza rápidamente, luego al Pleno, se aprueba, se manda a publicar y es ley de la República. Es tan claro como eso. Pero tiene que haber decisión política. Decisión política. Y ahí sí hay que reclamarle a los demócratas que tiene el Congreso
dentro de todo el grupo hay gente todavía demócrata que se la jueguen pues por el futuro del Perú, porque no podemos permitir que un terrorista asuma cargos públicos y que participe en una elección, porque eso sería totalmente inconveniente para la salud del país. ¿Qué podría ocurrir, por ejemplo, en el caso de Antauro Humala? Él ha sido citado por la DIRCOTE, apología al terrorismo, pero pretende ser un candidato presidencial, incluso si tal vez estemos hablando de un adelanto de elecciones para este 2023, podría ser un postulante. Con esa investigación de por medio, con lo que debe declarar ante la DIRCOTE, ¿igual podría continuar su postulación? Intentaría postular, pero depende del marco normativo. Si nosotros aprobamos una ley que proscribe la participación de quien fue condenado por delito de terrorismo, podemos agregar otros delitos también que afecten, pues, por ejemplo, a la seguridad nacional, esta gente tendría que ser limitada en ello. Ahora, respecto al adelanto de elecciones, yo tengo una posición que la vengo esgrimiendo en varias ocasiones ya y públicamente. Yo creo que es un error grave estar hablando de adelanto de elecciones. Yo creo que es hacerle el juego a la ultraizquierda de raigambre castrochavista que responde a este movimiento continental, coludida con la izquierda nacional, con el sector caviar y con algunos sectores oscuros de la sociedad. Yo creo que no es el momento de hacer elecciones. Creo que nos están distrayendo a todos y yo no entiendo cómo la mayoría de políticos pisa el palito y no se da cuenta de esta realidad. O sea, ¿qué sentido tiene en este momento hacer elecciones? Es justamente darle en la yema del gusto a la izquierda. Y acuérdese usted que el terrorismo tiene un caldo de cultivo extraordinario cuando hay elecciones. Acuérdese cómo fue, bueno, usted era muy joven, pero debe haber leído cuando nació el terrorismo. Nació volando ánforas, volando locales de elección, locales que estaban destinados a votaciones, etcétera. Y por lo tanto, ¿qué sentido tiene hacer en este momento elecciones? Ninguno. Yo diría, respetemos el marco constitucional. El marco constitucional establece que hay 5 años para el mandato presidencial, 5 años para el mandato parlamentario. Para adelantar elecciones hay que modificar la Constitución. Y para modificar la Constitución, la izquierda lo que quiere es una asamblea constituyente, lo cual es inaceptable. Entonces, estamos perdiendo el tiempo. Lo que hay que hacer es dedicarnos a sacar adelante el país. Y la señora Dina Boluarte, y se lo he reclamado con todo respeto varias veces, tiene que gobernar con autoridad, con responsabilidad, con entrega y con decisión este país, que tiene mucho por dar. Y este movimiento, que tiene una entraña, como es señalado, castrochavista, se está apagando, porque son una minoría, no pasan de 10.000 personas y los dirigentes no llegan ni siquiera a 800. Que en un primer momento se aprovecharon de las demandas legítimas de quienes estaban insatisfechos. Pero somos 33 millones de peruanos. ¿Vamos a ser tan tontos de dejarnos avasallar por esta minoría cuando hemos sido, como país, capaces de derrotar al terrorismo? Un terrorismo que se presenta como vigente después de lo que estamos viendo en el Brain. Pero en el fondo es un coletazo de ahogado de este movimiento continental que soñó que había conquistado el Perú. Pero, como lo he dicho en algunas oportunidades anteriores, el señor Pedro Castillo llegó al poder y por su incapacidad, por su mediocridad, por la corrupción reinante, por la falta de nivel, porque no dio la talla, implosionó. Ese intento implosionó. Y a estos izquierdistas, a estos ultras, se les fue el Perú de las manos. Pensaron que lo tenían. Ya lo tenían, ya estábamos en el mapa. Y sin embargo ya ahora no estamos. Porque el Perú jamás será comunista. Y esto lo tienen que entender estos señores. Nosotros no vamos a ser comunistas. Hemos derrotado al comunismo. Y lo vamos a seguir derrotando. Entonces, no pisemos el palito, no es el momento de hablar de adelanto de elecciones. Yo hago un llamado muy respetuoso al Congreso, al Poder Ejecutivo, no pisemos el palo de la ultraizquierda, eso es lo que ellos quieren. Pero parece que va por ese camino, sea o no, por los motivos que usted está mencionando, o por intereses personales u otros, el Congreso parece que está dejando de lado
ese tema de adelanto de elecciones. Lo sigue proponiendo en estas conversaciones Dina Boluarte, pero ya sin esa fuerza, porque dice, hasta que el Congreso no decide lo que tiene que decidir, yo seguiré gobernando. No, pero además es lo que corresponde, porque no olvidemos que cuando un congresista asume el cargo, jura respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y esa Constitución manda que él sea congresista 5 años. Entonces, esto de adelanto de elecciones, a mí me parece también que es una suerte de falta de conciencia de la importancia de la Constitución. Es decir, por un problema de coyuntura, porque hay un gobierno, es un mal gobierno, como el de Castillo, y porque hay cierto descontento, como si esta fuera una oclocracia, vamos a patear el tablero de la Constitución y vamos a decir, entonces adelantamos elecciones, que este es un juego. Y luego también se pueden dar otras peticiones que a través de la violencia van a querer implantar. Y vamos a estar en esa especie de chantaje. Yo digo, esto no lo ven los políticos, y lo digo con todo respeto a los políticos de todos los partidos políticos, pero yo no entiendo cómo están obsesionados con el adelanto de elecciones, y políticos que algunos los veo hace muchos años, tienen trayectoria, no están en este momento en el poder legislativo, pero vienen a los programas y dicen, sí, adelanto de elecciones. O sea, es una falta de visión, falta de realismo. ¿No se dan cuenta que adelantar las elecciones es hacerle el favor más grande del mundo a la ultraizquierda? ¿Eso es lo que quieren? En lugar de que el país salga adelante, ¿qué sentido tiene hacer elecciones? En un primer momento Dina Boluarte dijo que se quedaba hasta el 2026, pero parece que también ahí se cambia la posición, ¿no?, ante esta asonada violentista por las consecuencias legales que ella también podría tener. Yo creo que por una falta de madurez política y por una falta de visión. Primero, que no debió decir me quedo hasta el 26, porque eso era lógico y evidente, lo mandaba la Constitución. Segundo, después de haberlo dicho, caer en la contradicción, ahora adelanto al 24. Soy de transición. ¿No? Y luego al 23, que este es un juego. Entonces yo digo, con todo respeto, si la señora está en ese plan, puede renunciar, tiene abierto el camino, pero que no nos tengan en este plan a los ciudadanos comunes y corrientes. O sea, asuman toda la clase política su responsabilidad y cumplan el mandato constitucional. Pero bajo esa misma línea que usted ha mencionado, una renuncia de Dina Boluarte no es lo que ella misma dijo, ceder ante los violentistas y ante esta minoría. Sí, yo no estoy de acuerdo que renuncie, pero si se siente tan insegura, porque acá hay un detalle, para salir de adelante de esta situación usted necesita autoridad. Y yo a la señora Dina Boluarte la noto a veces dubitativa, quiere estar bien con Dios y con el diablo. Y estos radicales, estos comunistas, estos terroristas que están detrás, no son condescendientes con nadie, no se puede transar con ellos, hay que derrotarlos. Ellos han hablado de guerra civil, han hablado de ríos de sangre y han causado enormes daños y han provocado esta situación. Entonces, ¿con ellos se va a hacer contemplativo? Eso es una ingenuidad. O sea, hay que gobernar aplicando la Constitución y todo el peso de la ley. Eso es lo que tiene que hacer. Y yo no entiendo cómo no lo perciben y están en este juego ambivalente. Yo creo que sí se percibe, pero para no ceder ni ante un lado, y como dice usted, no hacerle caso ni a Dios ni al diablo. Pero si uno gobierna, si uno gobierna y es consciente de la responsabilidad histórica que tiene y es consciente del rol que le corresponde como gobernante y es consciente de lo que dice la Constitución, uno tiene que ser una persona decidida, responsable. No se puede estar en estas ambivalencias. Muy bien. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Hemos tenido una muy grata conversación. Igualmente. Muy amable. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos. Muy bien, se quedan ahora con Beto Ortiz. Hola, buenas noches, yo soy Beto Ortiz, acá empieza una nueva edición de Beto a Saber, la amenaza elegante. Comenzamos el programa con la ronda de conversaciones de la presidenta Dina Boluarte. Ayer estuvo departiendo con Keiko Fujimori y hoy se reunió con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con Avanza País, con Acción Popular y con Alianza para el Progreso. Vamos a ver algunas de estas reuniones, comenzando por
las declaraciones que dio el buen Porky saliendo de Palacio, confirmando una información que habíamos dado aquí hace algunos días, que la Defensoría lo llamó a plantearle una especie de chantaje caleta, ¿no? De decirle, bueno, págale los pasajes a todos los vándalos que han venido de Cusco, de Purímac y de Puno, dame 1000 pasajes y entonces ellos se regresan y dejan de destruir tu ciudad. Lo dijimos aquí, Porky lo confirma. Adelante. Inclusive llamadas, ¿no?, de personajes ligados a la Defensoría, planteándome pues evacuar, ¿no?, 1000 personas y que la Muni Lima pagara 1000 pasajes a 150 soles por pasaje para que ya no hubiera más